No se puede separar a Hernán Bermúdez, el secretario de Seguridad Pública de Tabasco, con Adán Augusto, quien lo nombró. Ni tampoco se puede separar a Adán Augusto de López Obrador, quien lo impulsó en su carrera política. Son uña y mugre uno del otro en cada uno de estos dos binomios. Primero, Adán Augusto está ligado con Hernán Bermúdez desde hace 30 años. Tuvieron una relación. Es más, Adán Augusto fue el notario que dio fe de los casinos del hermano de Hernán Bermúdez. Y además, no solo eso, ya como secretario de Gobernación, avaló los permisos para darle continuidad a los casinos del hermano de Hernán Bermúdez. De ese tamaño, pues es la cercanía. Pero no solo eso, imagínense, le dieron la seguridad pública de Tabasco, lo nombró Adán Augusto. Y está comprobado que le dieron informes militares antes de nombrarlo, en donde se hablaba de esta vinculación de Hernán Bermúdez con la Barredora, que a su vez tiene una alianza con los de Jalisco. Ese es el contexto. ¿A qué se dedica la Barredora? Sobre todo en el sexenio de Adán Augusto, que no fue un sexenio completo porque a la mitad de su periodo López Obrador se lo llevó, como saben, a Gobernación y entró Carlos Merino, también de todas las confianzas de Adán Augusto, pero permaneció en el cargo el secretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez, hoy prófugo de la justicia, porque lo dejaron escapar, como es evidente. ¿Por qué es evidente? Porque las noticias eran mucho antes y fueron durante mucho tiempo ahí. También está demostrado que hubo partes militares, inteligencia militar, que daba cuenta de esto que hacían. ¿A qué se dedicaba la Barredora? En buena medida al huachicol. El huachicol fue un negocio redondo de estos. Es más, estaba toda lógica todo avanzado para que le dieran huachicol incluso al Tren Maya, es decir, usaban las grandes obras de infraestructura para ahí incluso hacer negocio. Yo digo que hacer negocio doble, porque pues los que estaban en el poder hacían negocio con la construcción del Tren Maya y al mismo tiempo hacían negocio vendiendo huachicol. Pues eso es lo que está. Y también al tráfico de personas se dedicaban, porque Tabasco es una zona de paso de muchos migrantes que iban o querían ir hacia Estados Unidos. Pero hay estos informes antes de que tomara posesión en 2019, pero también en 2020, 2021 y en 2022 resulta que sale Guacamaya Leaks, el grupo Guacamaya que había hackeado otros ejércitos, hackea al ejército mexicano y da la información. Y ahí están los partes militares donde están esta vinculación, e incluso no solo vinculan a Bermúdez, también vinculan a Adán Augusto. Y eso, ¿por qué? Ahora tratan obviamente de deslindar a López Obrador. Pero imagínense, primero, de verdad, siendo que es el estado de López Obrador y que Adán Augusto le debía la gobernatura, no le consultó quién iba a ser el secretario de Seguridad. Pero además, ¿cómo no se iba a enterar si incluso es su estado? Pero hay otro tabasqueño en medio, que es Audomaro, que es el director del Centro Nacional de Inteligencia, ¿no? Este Audomaro, que era el de todas las confianzas, también viene del ejército, fue el que cuidaba a López Obrador. Este general pues tenía esa información y estos partes en la mesa, ¿no? Entonces, Adán Augusto, Audomaro y López Obrador. ¿Y por qué López Obrador no puede deslindarse? Llega así el general Trevilla y dice: no le dimos esa información a López Obrador porque era información bruta, es decir, no procesada, no confirmada, y no se lo podía dar. Sí, nada más que olvidan una cosa. Primero, lo que ya les dije, que Audomaro sí estaba enterado. Y segundo, que Guacamaya Leaks en 2022, como dije, dio a conocer. E incluso la reportera del proceso, Dalila,
le pregunta a López Obrador sobre estas filtraciones del grupo Guacamaya que involucraban a Adán Augusto e involucraban al secretario de Seguridad Pública. Y López Obrador dijo que descalificó, dijo, obviamente siempre ha dicho que Adán Augusto es su hermano, los conoce desde siempre. El papá de Adán Augusto fue un notario y un abogado que le ayudó a López Obrador en momentos complicados, personales y políticos de su vida, y obviamente tenía tanto creencia que una vez que se fueron al PRD, después de que no le dieron la gobernatura interina a Adán Augusto, una vez que eso sucedió, porque lo proponía el PRD, pero el PRI no lo aceptó, a pesar de que Adán Augusto todavía era priista. Ambos, tanto López Obrador como Adán Augusto, se afiliaron al PRI en 1976, se fue al PRD y ahí López Obrador lo impulsó, igual que a su hermana Rosalinda y a su cuñado, que fue gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón. Bueno, pues estos no se pueden separar, lo supieron, y como dije, esta pregunta de la reportera de Proceso a López Obrador, con esto se ve que claro que sabía, su respuesta fue defenderlo, y ahora pues lo dejaron escapar, porque ahora resulta que el 14 de febrero, el mismo día que le levantan la orden de aprehensión, ese mismo día toma un avión y se va, ¿no? Y qué conveniente, pero pues porque ya sabemos que el huachicol parece que fue el negocio del sexenio obradorista.